¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos precisamente a esta cuarta mesa de los diálogos sobre el patrimonio cultural en tiempos de la COVID, que organiza de manera muy eficiente la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, a quien le agradezco la invitación para poder estar presente con 4 profesionales en el área para hablar sobre los protocolos para la reapertura de los acervos documentales en el contexto de la nueva normalidad. Para mí es muy grato estar en esta mesa participando porque el esfuerzo que realiza la coordinación es realmente loable, ya que va a permitir ese tipo de mesas comprender un poco más las tareas que tiene la coordinación y aquellas áreas que dependemos y trabajamos con ellos. La verdad, felicidades a María del Carmen y a todo su equipo, a Talia Velasco, a Marina Pascal, a Jessica Evangelista y a Diana Cardona, que en esta mesa hará que todo sea un éxito, y al igual que las profesionales con las cuales vamos a compartir esta mesa. Entre ellas se encuentran Mari van der Meren, Choti Cruz, Diana García y Dara Valencia. La dinámica, como ya es todos conocido, es una serie de preguntas que realizaremos a las participantes para que ellas puedan exponer sus puntos de vista y poder orientarnos en torno a un tema muy importante que es en la actualidad, que son los protocolos que se deben realizar en los diferentes centros que guardan colecciones, sobre todo documentales. Me voy a permitir brevemente leer algunos puntos importantes de la semblanza de esas grandes profesionales a quienes respeto y que me parece que no hubo mejor elección para estar en esta mesa. Tenemos a Marie van der Meren, que es restauradora perito en especialidad de conservación y restauración del patrimonio documental en la Coordinación Nacional de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural de Lina. Ella es perito, como lo dije anteriormente, y realizó su licenciatura en Historia del Arte y además Arqueología en la Universidad Católica de Lovania, en Bélgica, y tiene estudios de maestría en estudios mesoamericanos por parte de la UNAM. Ha sido maestra del INCRIM y desde 2012 es coordinadora del Curso Internacional de Conservación de Papel, un encuentro con Oriente, en colaboración con el ICROM y el Tokyo National Research Institute for Cultural Properties in Japan. Diana García, por su parte, es jefa de servicio al público en Biblioteca Nacional de Antropología e Historia de Lina. Es licenciada en Bibliotecología e Información por parte de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y se ha desempeñado como jefa de servicios públicos en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia desde 2015 a la fecha. Tenemos también a Dara Valencia, que es subdirectora de Investigación y Conservación del Patrimonio Documental de la AGN. Ella es licenciada en Restauración de Bienes por la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía Manuel del Castillo Negrete de Lina, y es maestra en Dirección de Proyectos por la Universidad Tecnológica de México. Ha desempeñado diversos cargos en diversas instituciones y diversos estados de la República, y actualmente ocupa el cargo de subdirectora de Investigación y Conservación del Patrimonio Documental en la Dirección de Preservación del Patrimonio del Archivo General de la Nación. En ese sentido, también vamos a tener a nuestra amiga Xochitl Cruz, que es restauradora titular de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. Ella es licenciada en restauración por parte del INCRIM y es maestrante del posgrado en Bibliotecología y Estudios de la Información de la UNAM. Se ha desempeñado como restauradora titular en la Biblioteca de Antropología desde 2010 hasta el día de hoy. Pues bienvenidas todas y daremos inicio precisamente a los tópicos que nos interesan para estar dentro de esta mesa. Estamos en tiempos complicados, los tiempos de pandemia, tiempos de contingencia, tiempos de resguardo. Pero también tenemos cuestiones que hay que arreglar para las colecciones, para los documentos, para los bienes culturales que se encuentran depositados y resguardados en diferentes espacios en el país. Es así que actualmente estamos sufriendo una pandemia que ha trastocado no solo las actividades personales, sino también las profesionales de cada uno de nosotros. Es por ello que considero que es un buen momento para reflexionar sobre el desarrollo y establecimiento de protocolos de seguridad, tanto para la gente, y cuando hablo de la gente, entiéndase los trabajadores y los usuarios de los espacios, como para la atención a las colecciones que se resguardan en las diferentes instituciones y centros que conservan esos bienes culturales. Pero surge una gran pregunta que es muy importante. ¿Qué es en sí un protocolo? ¿Qué importancia tiene?
qué beneficios otorga y a qué problemáticas se enfrenta. Me gustaría mucho que Marie diera precisamente el inicio de esta charla. Perdón, siempre el micrófono se olvida activar. Muchas gracias por la invitación, buenos días. Gracias a la coordinación por organizar esta charla, este diálogo, ya que los que estamos pues, a cargo de la conservación de estos patrimonios documentales, pues es un asunto que nos ha tenido ocupado y preocupado para poder dar soluciones. Como bien lo ha dicho Juan Carlos, pues la aparición y la presencia de este virus, SARS-CoV-2, pues realmente ha puesto de cabeza las poblaciones a nivel mundial y nos ha obligado a modificar nuestro actuar tanto en el ámbito personal como profesional para cuidar nuestra salud. Hasta este momento ha habido muchas reflexiones en varias disciplinas acerca de los cambios que ha significado la presencia de este virus entre nosotros y nos hemos visto en la necesidad de desarrollar estrategias para regresar a lo que se ha llamado la nueva normalidad. Y esta crisis de salud mundial nos recuerda también la coexistencia en muchas regiones o países de amenazas naturales como actividades sísmicas, volcánicas, tsunamis, huracanes, inundaciones y demás, que en su momento cada una ha significado realmente un desafío y los gobiernos han necesitado y la gente a implementar y desarrollar protocolos, lineamientos para prevenir y mitigar los riesgos en la medida de lo posible y salvaguardar en primera instancia la vida humana. Y la presencia de la pandemia causada por el virus SARS-CoV-2 pues, ha significado también la implementación por parte de gobiernos de protocolos y lineamientos generales para proteger la salud y la vida humana. Y en nuestro ámbito de competencia, que es la conservación, investigación, difusión del patrimonio documental, principalmente que se resguarda en archivos y biblioteca, pues no estamos al margen de la situación mundial y nuestro compromiso y obligación como profesionista es el desarrollo de lineamientos o protocolos generales, así como unos más específicos para cada recinto para continuar con nuestra labor y con el objetivo principal de cuidar la salud de todo, sea el personal o los usuarios, según el caso. Y de lo que la pandemia también, si bien hemos avanzado en la investigación acerca de la propagación de este virus, lo cierto es que todavía hay mucha incertidumbre, por lo cual es necesario redoblar todos estos cuidados. De lo que sí tenemos certeza es que este virus no daña directamente al patrimonio. El daño puede ser al patrimonio indirecto si intentamos desinfectarlos por medio de sustancias que no están controlados y que vamos a ver más adelante, sin conocimiento de la naturaleza del producto o sus efectos en diferentes materiales en la salud humana de los bienes culturales. Y por tal motivo es también muy importante la implementación de protocolos para el cuidado de los acervos y el patrimonio en general. También será necesario establecer diferentes etapas o fases para el regreso paulatino a las actividades, con la premisa primordial de asegurar la salud de las personas, ya que somos nosotros que enfrentamos el peligro de un posible contagio, y sea de manera directa de persona a persona o, ya lo sabemos, indirecto también a través del contacto con superficies y en este caso con la superficie del patrimonio documental. Para concluir esta intervención, quisiera enfatizar que hay tres factores primordiales para el desarrollo y implementación de estos protocolos con el objetivo de preparar el retorno a las actividades y a la reapertura de los recintos, que serían
proteger la salud de las personas, dar acceso a información a través de la documentación de manera segura y asegurar la conservación de los acervos. Esa sería en este momento mi intervención. Muy bien, Mari. Justamente has mencionado 3 aspectos muy importantes precisamente como los puntos medulares para un protocolo, como son precisamente la protección de la salud de la gente y los usuarios. Un segundo es favorecer y permitir el acceso a la información contenida en las colecciones y, por supuesto, también la generación de nuevas rutas de trabajo para la conservación eficiente de los acervos. Muchas gracias. Me gustaría también escuchar la participación y la opinión de Xochitl. ¿Quién es tan amable, Xochitl? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación a todos y disculpen, tuve un problema con la cámara, entonces solamente me van a poder escuchar. Pero bueno, complementando la participación de Marí, un protocolo de este tipo tiene como objetivo, por supuesto, privilegiar el derecho a la salud a las personas, pero también posibilitar el derecho a la información. Esto ya lo hemos platicado. Y también yo considero que un protocolo es un conjunto de reglas que tienen como fin justamente proteger a nuestra comunidad de usuarios, a nuestra comunidad, el personal de bibliotecas y archivos, así como las colecciones que se resguardan ahí durante este periodo llamado la nueva normalidad. Si bien nosotros leemos a nivel internacional lineamientos generales y también a nivel nacional, que son muy sencillos de entender, pero la complicación viene de cómo hacemos una traducción de esos lineamientos a nuestra realidad, a la realidad del archivo, de la biblioteca. Y esa es la gran parte que veo de beneficio de hacer un protocolo, que es ya un ejercicio de traducción a nuestra realidad, que se tienen que amalgamar cuestiones de recursos humanos, cuestiones de recursos materiales, y justamente en la construcción de estos protocolos interviene definitivamente una muy buena comunicación entre la comunidad de la biblioteca y del archivo. Por otro lado, también me parece que el beneficio principal de elaborar un protocolo es dotar de la certeza de que vamos a estar seguros, tanto usuarios como personal, y también de nuestras colecciones, que vamos a estar seguros en la medida en que sigamos estas reglas y que seamos corresponsables. También algo que me gustaría señalar de esta experiencia de trabajar protocolos es que con el conocimiento que se va desarrollando acerca de la enfermedad, este tipo de documentos son dinámicos. Vamos a estar en constante revisión de estos y eso también me parece muy enriquecedor, que vamos a dar un seguimiento puntual a lo que está sucediendo alrededor del mundo y de cómo nosotros vamos a aplicar estos lineamientos y estos protocolos a nuestros archivos y bibliotecas. Sería todo. Muy bien, Xochitl, muchas gracias. Y mencionaste 2 cuestiones muy importantes que debemos de tener precisamente al momento de desarrollar y proponer y poner en marcha un protocolo, que es, 1, la comunicación. Es un elemento que es fundamental precisamente para que las cosas marchen bien y sean aplicables de manera eficiente. Y un segundo punto muy importante que también mencionas es la certeza de los mismos. O sea, la seguridad que se tendrá que tener y transmitir tanto al equipo de trabajo como a los usuarios que acceden a nuestras instituciones. Muy bien, te agradezco muchísimo. Me gustaría muchísimo escuchar la participación de Dara. Por favor, Dara. Ok, muchas gracias, José Luis. Y bueno, pues antes que nada, buenos días a todos. Gracias por la invitación. Y en realidad yo hice como mucho labor de pensar en esta pregunta, ¿no? Sobre qué problemáticas nos enfrentamos. Y a mí, si me lo permites, me gustaría darle un poco la jiribilla a tu pregunta. Y en vez de hablar de las problemáticas, quisiera hablar de las oportunidades a las que nos enfrenta el desarrollo de los protocolos, ¿no? Que esta pandemia particularmente nos obligó a entrar de lleno sin poder postergarlo, ¿no? Es una actividad que teníamos que desarrollar en cierto tiempo y nos obligó a que tuviéramos que colaborar
coordinarnos y comunicarnos entre todas las áreas que componen a la institución o a cierta facción de la institución que va a tener que ver directamente con el acervo documental. Creo que también se volvió evidente que no es suficiente el reconocer la existencia del otro, ¿no? O sea, no solamente el saber que existe y más o menos que tengamos una idea de qué es lo que hace, sino tuvimos que realmente aprender a conocernos, a entender la manera en la que nuestras actividades impactan en la vida laboral del otro y en ese sentido poder ver cuál es el impacto a corto plazo de las estrategias que estemos desarrollando en estos protocolos. En el caso muy particular del AGN, sí me gustaría puntualizar que, pues, bueno, tenemos un acervo de un poco más de 49 kilómetros lineales y medio de acervo documental y alrededor de 700 metros lineales de acervo bibliográfico, ¿no? Entonces, cuando te enfrentas a esa magnitud de acervo, pues realmente te das cuenta que diseñar el andamiaje no va a ser tan complicado, no va a ser tan sencillo, porque al menos tendrás que estar pensando a futuro que esto tendrá que ser sostenido por al menos 2 años, ¿no? Y tenemos que hacer este trabajo de planear, de cómo ensamblar el aparato administrativo, aterrizarlo a nuestra nueva realidad, todo en función de nuestras atribuciones, ¿no? Lo cual además a nosotros también nos impactó, dado que estamos estrenando estatuto orgánico desde febrero, entonces hubo una modificación en las atribuciones. Antes un procedimiento que iniciaba y terminaba en la misma dirección se desdobló y probablemente ahora es una actividad que desarrollan 3 direcciones distintas, ¿no? O sea, no tenemos en realidad tampoco en todos, y esto sucede, creo, en muchos archivos, que un proceso que inicia en una dirección pasa, o en un área, pasa tal vez a un departamento, aquí se le da seguimiento y en este siguiente se concluye, ¿no? Entonces, entender también la manera en la que vamos a hacer que una propia actividad siga todas las cuestiones operativas, todo su proceso ordenado que ya traía, pero además de qué manera, si justo en este punto de control en el que se une esta actividad con la actividad de esta área, en qué momento vamos a hacer este contacto con todas las medidas que se tienen que incluir en los protocolos. Entonces, creo que es importante también cuando uno desarrolla el protocolo tener en cuenta que nos vamos a enfrentar, al menos lo que yo he percibido, a 3 oportunidades de fondo. Y una es que tenemos que generar estrategias de comunicación, que creo que la comunicación es a lo que siempre nos va a llevar todo esto, ¿no? Tenemos que tener una comunicación entre los distintos niveles de las diversas áreas administrativas, porque todos vemos un fin común, que es justamente la vida y la salud de nosotros mismos, mientras no olvidamos la conservación de los soportes. Por otro lado, que repensar en cómo vamos ahora a funcionar, nos va a obligar a conocer nuevamente nuestros procedimientos y tal vez también a detectar estas áreas de oportunidad que tal vez antes habíamos desarrollando de una manera específica y simplemente lo hacíamos porque funcionaba, pero tal vez no funcionaba del todo bien, ¿no? Entonces nos ha obligado a identificar áreas de oportunidad que podemos mejorar y que tenemos que mejorar porque ahora sí nos puede ir la vida en ello. Y como último es que siempre vamos a tener que pensar que vamos a tener una educación continua sobre a estas nuevas medidas, ¿no? Como decía bien Xochitl, los protocolos son dinámicos porque la información se va actualizando todo el tiempo y nosotros también tenemos que pensar que tenemos que incluir actividades o acciones tal vez de capacitación o de educación para nuestros compañeros, para nosotros mismos, para las autoridades, en todas estas prácticas que vamos a incluir y que esto también no se acaba, no se va a acabar el proceso de aprender. Y pues por mi parte sería todo. Muchas gracias, Lara. Efectivamente, manejaste puntos muy importantes que coinciden, por fortuna, con nuestras otras compañeras, y es cierto. Esta pandemia ha generado que empecemos a reconocer y aprender y comprender cómo el impacto laboral de un área o de una persona va a incidir directamente en el ambiente laboral.
Y creo que es el momento de crear sinergias adecuadas en las diferentes áreas que componen un espacio, como es el AGN, que no solamente es el área técnica, sino también el área administrativa y el área directiva. O sea, ninguna va a manejarse de manera independiente, sino se deben de conjugar, formar un solo ente para precisamente dar una respuesta positiva a problemáticas como la que nos aqueja. Y estas áreas de oportunidad que mencionas, que son muy ciertas, es precisamente como la comunicación, el de conocer correctamente y en totalidad los protocolos a desarrollar, y un elemento que es fundamental, la constante capacitación y educación, no solo del trabajador, sino de todos aquellos que tenemos e incidimos directamente en el desarrollo de una actividad en un archivo. Muy bien, muchísimas gracias, Dara. Continuamos entonces, y ahora me surge una pregunta también que quiero compartir con ustedes. ¿Consideran pertinente realizar tratamientos de desinfección a las colecciones como medida preventiva de salud hacia los trabajadores y usuarios que van a acceder a la consulta y revisión de los bienes culturales o no? Ya Marí nos había dado un ligero esbozo, pero creo que sería buen momento para que completaras tu idea, Marí, si eres tan amable de compartirlo. Sí, Juan Carlos, con gusto, pero creo que Diana García también tiene alguna opinión sobre el punto anterior. Sí, podríamos también escuchar su punto de vista, por favor. Por supuesto. Diana. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias, Mari. Bueno, creo que la elaboración de los protocolos es un gran reto a nivel institucional. Nos enfrentamos a muchas cuestiones como lo que sería la revisión bibliográfica que va a sustentar todo el aparato crítico, establecer qué insumos necesitamos y las características que deben de tener estos para poder educar al trabajador en cómo se deben de usar correctamente, conocer a la perfección nuestros espacios, así como los servicios y los procesos que estos conllevan para poder establecer una logística, el determinar a través de la comunicación con las diferentes áreas cuál va a ser el lenguaje que vamos a utilizar, también determinar las estrategias que vamos a establecer, dado que también hay que reconocer que como instituciones gubernamentales tenemos presupuestos muy raquíticos. Y pues ahora sí que si antes con 5 pesos hacíamos maravillas, pues ahora tenemos que seguir haciendo maravillas, pero con 2 pesos. Y esto implica una gran planeación estratégica en la que no podemos pasar por alto ningún detalle, o sea, no podemos darnos el lujo de obviar ciertas cosas. Y como bien lo han dicho las compañeras, la vida de todos, la salud de todos es importante. Y bueno, convergiendo con ellas, creo que el punto clave precisamente es la comunicación y el estar abierto a escuchar nuevas ideas, dialogarlas y aterrizarlas a la realidad a la que nos vamos a enfrentar, tomando en cuenta que estos documentos no se están generando para una planificación de 6 meses, sino que se están planificando para un largo periodo mientras el virus, mientras la pandemia no se pueda controlar. Y bueno, vuelvo a agradecerles el hecho de que me hayan considerado. Espero poder atribuirles, aunque sea un granito de arena, y pues eso sería todo por mi parte. Muchas gracias, Diana. Y tocaste un punto importante, los problemas económicos a los que nos enfrentamos constantemente en todo tipo de institución, y que ahora con esta pandemia pues se ha exacerbado un poco. Pero también mencionaste algo muy importante, que es precisamente buscar una área de oportunidad para el buen desarrollo y desempeñar las actividades a pesar de esas limitantes económicas a las que nos estamos enfrentando, nos enfrentaremos durante un muy buen tiempo. Muchas gracias. Y retomo entonces la pregunta anterior para que Marí nos hable precisamente sobre si es necesario realizar alguna actividad de tratamiento, de desinfección a los materiales o no, para que complementes tu idea, Marí, por favor, si es tan amable.
Sí, gracias, Juan Carlos. Pues mire, ya hemos mencionado anteriormente que si bien sabemos que el virus afecta a las personas, afortunadamente no afecta ni daña al patrimonio, en este caso documental, pero en general a todos los patrimonios. Pero en el documental esa afectación sería sobre todo con patógenos que serían como hongos o bacterias, que ahí sí tenemos esa problemática, pero con el virus no tenemos, no tiene manera de reproducirse si hay algún contacto y ni tiene la capacidad de permanecer infinitamente. Y se ha comprobado ya por varios estudios que se desactiva después de un cierto tiempo, dependiendo de los materiales. También hay que tomar en cuenta que la mayoría de los recintos han permanecido cerrados durante todos estos meses y por lo cual pues realmente no son una amenaza para nuestra salud. Si es que nos protegemos debidamente, como se haya explicado un sinfín de veces a través de muchos canales de información. Pero también lo que ha sucedido con esta pandemia es que han surgido una gran cantidad de empresas que de un día para otro se han especificado o se han determinado como especialistas en sanitización. La mal usada palabra sanitización, la cual debería de ser desinfección, y proponen productos milagrosos que van a combatir hasta el último virus presente en el área y en los materiales documentales. Y esto es realmente un peligro porque el desconocimiento de las acciones de algunos de estos productos, sus efectos nocivos a corto o largo plazo en la salud humana y también en los materiales documentales, y la innecesaria implementación de esas acciones nos tiene que poner en alerta cuando se nos ofrece ese tipo de servicio, ¿sí? Porque justamente no van a realmente ser efectivo en lo que ellos ofrecen. Y si tomamos en cuenta que este virus tiene una permanencia temporal en los materiales, la gran mayoría de las bibliotecas y los acervos en el mundo han optado por un aislamiento temporal de esa documentación que estuvo en contacto directo con las personas, sea por consulta, sea por continuar con los procesos técnicos correspondientes, como una medida de desinfección, ya que este virus se va a desactivar de manera natural. Y entonces, con esto aseguramos de no alterar, de no dañar a nuestro patrimonio cultural. Si bien en un inicio no había mucha información o no había suficiente información acerca de la permanencia del virus en las superficies, se manejaban temporalidades que iban de 1, 2, 3, 7 hasta 17 días, dependiendo del material. Ahora hay cada vez más estudios más puntuales que apuntan a definir con más precisión la temporalidad de esta permanencia sobre los materiales y justamente nos va a permitir actualizar y justamente esos tiempos de aislamiento que estamos recomendando, podríamos actualizarlo y muy probablemente pueden ser mucho menor de lo que inicialmente se había puesto en la mesa como una medida de seguridad para las personas al no tener esta información. Y de todos modos no hay que olvidar que la necesidad o la decisión de desinfección de ciertos volúmenes o expedientes de manera muy particular debe ser controlado por especialistas en la conservación de estos materiales y realmente evaluar la necesidad real e implementar acciones de desinfección seguro para el patrimonio y para las personas. Entonces, en conclusión,
en general estamos la mayoría de acuerdo para aislar el material un cierto tiempo entre manipulación y manipulación de documentación como medida de desinfección del patrimonio documental para su consulta segura. Ese sería todo. Muy bien, Mari. Tocaste puntos muy importantes. Uno de ellos precisamente es la diferencia que existe entre el virus como ente contra otro tipo de microorganismos como puede ser hongos y bacterias que actúen directamente sobre las colecciones. Y algo que es muy importante y creo que es un punto en común entre todas las especialistas es que este tipo de control de desinfección que se debe hacer en su momento y si fuese necesario y prioritario es a partir de un análisis y realizado a partir del trabajo realizado por especialistas. Las compañías pueden ofrecer las maravillas del mundo, pero si no va bajo el control y supervisión de un especialista, creo que generaría más problemas que beneficios para las colecciones, que como bien comentaste, la mayor parte de ellas durante el periodo de contingencia se han encontrado cerradas y por ende aisladas las colecciones. Muchas gracias, María. Escuchemos, por favor, tu punto de vista, Xochitl. Nos interesa también poder conocer qué opinas al respecto. Bueno, en complemento a la participación de Marí, es grato reconocer que en este caso de la desinfección por aislamiento, al parecer menos es más, ¿no? Y menos es más porque este procedimiento es inocuo y gratuito. Finalmente, nosotros en cualquier sentido vamos a elegir lo que sea lo conveniente para los documentos y para las personas, pero en este caso en particular lo que necesitamos más bien es una logística. Es una logística, un espacio en donde colocar nuestros libros de aislamiento con cajas bien señaladas de cuándo se inicia el periodo de aislamiento, cuándo va a concluir para que no se revuelvan, digamos, los materiales por día. Y todo ese control, esa logística, perfectamente se puede hacer en la biblioteca o sea, si ya sea que tengas un equipo de conservación, con la parte de servicios al público, con los bibliotecarios. Me parece que en ese sentido, una de nuestras mayores preocupaciones cuando comenzó todo esto, se resuelve de esta forma tan benigna, por decirlo así. También sí quisiera enfatizar con respecto a las empresas, en estos momentos en donde varias de las instituciones tenemos pocos recursos, es indispensable que esos recursos los usemos óptimamente, que los usemos al 100%. Entonces, también esta situación de las empresas viene a colación porque es una inversión infructuosa y tal vez, o sea, hasta dañina para nuestras colecciones. Esto sería como complemento para la participación de Marí y muchas gracias. Muy bien, Xochitl, muchas gracias. Efectivamente, creo que en esos tiempos, sobre todo de austeridad, tenemos que optimizar los recursos y como bien comentas, creo que eso pues puede ser más que nada a partir de la experiencia y el trabajo desarrollado por ustedes, los especialistas. Y un punto muy importante que rescato de lo que nos acabas de compartir es precisamente establecer un programa logístico para tratamiento de las colecciones, su aislamiento, su monitoreo y el desarrollo de actividades en el espacio en el cual nosotros nos encontramos desempeñando nuestro trabajo cotidiano. Muchísimas gracias, Xochitl. Y bueno, a partir de lo anterior surgiría una pregunta. ¿Cuáles consideran que serían las estrategias adecuadas para interactuar y atender y sobre todo dar acceso a los usuarios de los acervos documentales en los tiempos de pandemia? Si bien la gran mayoría, si no la totalidad de las instituciones, como lo acaban de comentar, nos encontrábamos en receso de actividades presenciales en las instituciones. Me gustaría mucho conocer el punto de vista de Dara, por favor. Sí, muchas gracias, Juan Carlos. Pues mira, justamente creo que en los últimos días hemos estado escuchando muchas noticias, ¿no? Muchas propuestas de que tal vez los acervos ahora tengan que ser digitales para priorizar la consulta remota, ¿no? El acceso que también te puede dar un mayor impacto, puedes llegar a más población si lo tienes digital, a que si tienes que acudir a hacer la consulta física, ¿no? Y creo que tenemos también como pros y contras en el tema de la digitalización.
Y porque por un lado, si bien es cierto que los medios digitales nos van a permitir un mayor alcance, también considero que en lo inmediato no estamos las instituciones en general preparadas para mudarnos al mundo digital, ¿no? Hay una serie de consideraciones previas como el hecho de la infraestructura, procesos, todo el aparato que implica la preservación digital y la propia conservación de los soportes antes, durante y después del proceso también es algo que tiene que considerarse, ¿no? Y un poquito como jalando la idea que traían tanto Marí como Xochitl de la anterior, en que hay proveedores que también te ofertan estos servicios, pues pensar que en realidad también son proveedores que se vuelcan únicamente en el proceso técnico del escaneo y de entregarte a ti tu documento ya electrónico, pero eso nos hace que también nos desvinculemos y descontextualicemos de que el documento no solamente es su contenido, ¿no? Y tal vez sobre esto abundaré un poquitito, un poco más adelante. Pero también por otro lado, creo que ahorita se está apostando mucho justo porque la gente vaya y los documentos que se encuentren digitalizados vayan y consulten, ¿no? Se priorice la consulta digital. Y creo que también aquí hay otro factor que considerar y es el hecho de cuáles son los documentos que ya se cuentan digitalizados, ¿no? Me parece que es sano, y tal vez no estoy muy equivocada si digo que no todos los acervos se han dedicado a tener proyectos integrales de digitalización que te permitan tal vez tener todo un fondo o toda una sección digitalizada, porque ese no ha sido el propósito, ¿no? Aún con esta estrategia digital que había, la estrategia en realidad no estaba delineada de forma tal que te permitiera tener un acceso completo a un fondo, ¿no? Simplemente era como, tú ibas como usuario, como institución, que tenías un proyecto, hacías la selección de tus referencias documentales y solicitabas la digitalización de esas referencias en particular. Se te entregaba tu documento electrónico, ¿no? Y el documento, el soporte, regresaba a su lugar de resguardo. Entonces, en este sentido, tampoco podríamos estar garantizando un acceso a la información de manera completa, porque únicamente se tienen selecciones de documentos digitales que no permiten tampoco el dar continuidad a determinadas investigaciones, ¿no? Entonces, creo que sí es una buena opción para determinado tipo de usuarios el que se pueda tener estas soluciones digitales, pero también creo que, y esto sí ya pensando en mi ser restauradora, es que finalmente el documento no es solamente el contenido, ¿no? No es solamente la información que se consigna en el soporte, sino propiamente, y la UNESCO también lo reconoce así, como que un documento es tanto su soporte como la información que en él se consigna, ¿no? Rescatando un poco la intervención que Xochipilli hizo en la mesa anterior, que me gustó mucho, ¿no? Cuando hablaba del concierto en el Templo de Francisco Javier, de cómo no es solamente ir y a lo que vas a escuchar la música, ¿no? Sino estar en tu contexto. Creo que es lo mismo también al hablar de la consulta. Un documento no nació para ser únicamente leído a través de una pantalla, ¿no? La función del documento es también estar vivo y estar en interacción constante con el usuario. Entonces, en este sentido, yo creo que en realidad también tenemos que pensar en mejorar nuestras estrategias de consulta física, ¿no? Priorizar tal vez que si los usuarios van a ir, generar estrategias de pues igual y algún tiempo de consulta, ¿no? Que regresar a los sistemas de citas para tener control del aforo, hacer toda una gestión de estas citas que tal vez tengan una duración para que podamos tener un constante flujo de investigadores haciendo pausas para limpieza y desinfección y por supuesto también reforzando las buenas prácticas de manipulación, ¿no? Y después de la consulta ver de qué manera vamos a aislar los documentos, dónde los vamos a aislar, cómo vamos a gestionar estos documentos en su lugar de aislamiento temporal y cómo vamos a hacer este proceso de traslado y de regreso a su acervo, ¿no? Entonces creo que sí, tendríamos que seguir pensando en los usuarios que aún necesitan visitar físicamente y generar estas dos propuestas. Y pues eso sería todo. Muy bien, Dara. Efectivamente, la digitalización, como bien comentas, es una opción para cierto tipo de usuarios y en ciertos momentos. Actualmente creo que ha sido una de las mejores opciones que hemos tenido para poder tener vivas las colecciones, digamos, aunque sea en el ámbito del mundo digital.
Pero también es muy cierto esto de que no todas las instituciones contamos con una infraestructura que permita dar un servicio adecuado de digitalización. Más allá también de otros graves problemas, que muchas instituciones han entendido la digitalización como un fin, no como parte de un proceso. Y con ello conllevan precisamente al deterioro y descuido de los originales, de los bienes culturales, porque se prioriza la imagen respecto al soporte, como has comentado. Creo que también algo muy importante es que también las instituciones que han logrado digitalizar parte de sus colecciones, ni siquiera ellos conocen el universo de aquello que han digitalizado. Olvidémonos de series, sino de documentos o imágenes sueltas que han sido utilizadas por un momento o por una necesidad específica. Y la consulta física es algo que es necesario, ciertamente, pero hacerlo como bien has comentado, con una estrategia de cuidado y respeto hacia el documento, con tiempos de consulta, con horarios de consulta, que a veces el usuario, el investigador, no lo entiende porque es algo ajeno para ellos, porque no reconoce precisamente esta idea de que un documento es valioso no por la información solamente, sino por todo lo que es, por el soporte, por ese elemento físico en el cual está soportada precisamente la información que el usuario desea revisar. Muchísimas gracias, Dara. Diana, por favor, ¿nos podrías compartir cuál es tu idea o tu propuesta respecto a este punto, si eres tan amable? Bueno, creo que independientemente de todo lo que nos ha modificado en calidad de vida esta pandemia, creo que puede ser un parteaguas si sabemos aprovechar esas oportunidades, sobre todo en este aspecto. Creo que algo que tenemos que destacar a nivel institucional es que sí contamos con herramientas digitales, contamos con una mediateca del INAH, contamos con una mexicana que es una mediateca más grandota, contamos con muchos micrositios, pero creo que algo que Dara expuso es el hecho de que no todos los acervos son los indicados para realizar esta actividad. Vamos, el punto no es digitalizar por digitalizar. O sea, no es digitalizar un documento porque se ve bonito y ya. Es en un momento dado hacer un proceso, si quieren, hasta de una especie de mercadeo, para saber cuál es la necesidad de nuestros usuarios y empezar por digitalizar realmente los documentos que los usuarios están solicitando y no digitalizarlos por partes o fracciones, sino digitalizarlos en su totalidad por la demanda que estos tienen. Y eso nos puede, en un momento dado, brindar herramientas realmente certeras que puedan disolver esas necesidades y seguir nosotros ofreciendo un amplio abanico de servicios. Sí es cierto que en un momento dado es mucho más rico consultar el documento físicamente porque el mismo soporte nos pone en un contexto histórico, pero también no es nada más de decir, pues, es más rico consultar el documento, ¿no? Sino que también hay una necesidad, y es aquí donde entra la digitalización. La digitalización entra como una herramienta que ofrece ciertas bondades para poder acceder a esa información, para que la gente cumpla con ese derecho y los acervos sigan cumpliendo su objetivo, su razón de ser. Dado que en el contexto de la pandemia ahorita a lo mejor podemos todavía salir tranquilamente, pero suponiendo, manejando un escenario ya muy extremista de que de plano ya no podemos ni asomarnos a la ventana, la digitalización viene a ser una opción y un parteaguas para solventar esa necesidad. Sin embargo, ese es nuestro reto como institución, aprender que no es nada más digitalizar por digitalizar, ni decir que no tenemos todos los acervos digitalizados y que por eso no podemos funcionar. O sea, es atender realmente una necesidad por una situación que a lo mejor ya está fuera de nuestro control. Entonces, creo que sí es bueno de alguna manera buscar o construir nuevas sinergias
que también se le dé prioridad a esa digitalización, pero ya no como un medio de conservación, sino como un medio de difusión, porque a veces también cometemos el error como instituciones de no dar la difusión de lo que ya tenemos, no generar contenidos, no interactuar con el usuario de otra manera para de alguna forma llegar a nuestros objetivos y cumplir con los objetivos que tiene el usuario. Y por mi parte eso sería todo. Sí, muy bien, Diana, muchísimas gracias. Y sí, efectivamente, la digitalización es una muy buena opción. O sea, no, tampoco debemos de verlo como algo dañino o maligno, al contrario, eso facilita con mucho las tareas de la gente que trabajamos en los archivos y fototecas o museos o bibliotecas. Ahora, es cierto, también se debe de hacer un sondeo a partir de las colecciones que requieren ser atendidas en cuanto a la digitalización, precisamente como un ente completo, ya que si lo hacemos de manera dispersa, únicamente lo que hacemos es dispersar la información, perderla y volver a trabajar nuevamente porque no tuvimos un control sobre la misma. Y eso es cierto también, la consulta de los originales es muy importante también realizarla de una manera controlada y bien diseñada, dado que esa es precisamente la razón de ser de los archivos, que las colecciones cumplan con su papel social con la gente, de lo contrario no tienen razón de ser. Lo platicábamos el otro día, el ser endogámicos con las colecciones no favorece nada, al contrario, nos cierra muchas puertas de oportunidad para el desarrollo y obtención de ciertos recursos, ciertos materiales que nos pueden ser muy útiles para el desempeño de nuestras actividades. Muy bien, Diana, muchísimas gracias. Vamos pues ahora con una pregunta que creo que es importante para todos y me gustaría escuchar a las 4 hablar de esto. A partir de esto que hemos comentado y algunas preguntas que ya el público ha transmitido y que más adelante se las haré, para ustedes, ¿qué enseñanza consideran que nos ha dejado la actual pandemia en la atención y difusión de los acervos documentales? Me gustaría muchísimo que iniciáramos esta pregunta, esta intervención con Xochitl, por favor. Muchas gracias. Yo sería muy concreta en que a mí lo que me ha hecho reflexionar es que en esta situación extraordinaria, porque nunca antes habíamos pasado por algo así, y en donde lo que está en juego es algo tan delicado como la salud, ¿no? Entonces, a mí me parece que el trabajo en equipo y la comunicación de las personas que trabajamos en bibliotecas y archivos es fundamental. Y me parece que eso es como la mayor experiencia y el enriquecimiento que yo tengo de haberlo hecho. Gracias. Muy bien, Diana, muchísimas gracias. Para ti, Diana. Para mí el aprendizaje que me ha dejado todo esto es que la vida de todos es valiosa y en la medida en que yo me cuide, voy a cuidar a la gente a mi alrededor. Eso es así como que creo que lo más esencial. Ok, muy bien. Para ti, Dara. Pues yo diría tal vez responsabilidad, ¿no? Igual y bajándolo a ejemplo un poco burdo, pues siempre estamos acostumbrados a que hay gente, ¿no? Que hay alguien que nos hace la tarea. ¿No? Cuando haces tu tarea en la escuela, pues siempre había uno, el típico compañerito que te hacía toda la tarea. En el trabajo hay alguien que siempre saca la casta y hace lo suyo y además un poquito más, ¿no? Y entonces hay como que te cuelgas un poquito de su trabajo, pero esta situación realmente no se puede tomar a la ligera y tenemos que asumir la responsabilidad que pues todo esto impacta en nuestra propia vida y nuestra salud y tenemos que ser nosotros también los que pongamos nuestro granito investigando, leyendo, documentándonos, ¿no? Preguntando y no quedarnos solo con lo que los responsables de hacer los protocolos digan, ¿no? Aunque también aquí estemos responsables de ello, porque al final del día estos son documentos que potencialmente están salvando nuestras vidas, ¿no? Entonces yo creo que la pandemia nos tiene que volver personas más responsables y cívicas. Muy bien, muy bien. Mari, por favor. Sí, un poco para retomar las ideas anteriores, podríamos también decir que el éxito de los protocolos y el regreso a la nueva normalidad
dependerá principalmente de una buena coordinación y articulación entre las áreas que conforman los recintos y que resguardan este patrimonio documental, asumir la corresponsabilidad de nuestro actuar en todo nivel, respetar las recomendaciones y los lineamientos expuestos en los protocolos, y todo esto en beneficio de la salud de las personas, en primer lugar, el acceso seguro a la información y la conservación del patrimonio documental. Esa sería mi intervención. Muy bien, Mari, muchísimas gracias. Pues creo que las cuatro coinciden en puntos medulares que son fundamentales para dar como una especie de corolario a esta pequeña reunión que hemos tenido, porque digo pequeña por el tiempo, porque bien podríamos explayarnos mucho más tiempo discutiendo, compartiendo información y experiencia, pero es cierto, o sea, la coordinación es fundamental, la coordinación entre todas las áreas que inciden en el trabajo de un archivo, de una biblioteca, una fototeca, en fin, museo, porque el problema es que siempre hemos trabajado de manera individual. Como bien comentaban hace un momento, Xochitl, somos demasiado individuales y poca empatía tenemos a veces con otras áreas tan esenciales como es el servicio de limpieza simplemente, ¿sí? Entonces el trabajo en equipo a través de un mecanismo responsable que permita coordinar tareas y cada quien en su ámbito desarrollarlas de la mejor manera, favorecerá con mucho el desarrollo precisamente de las tareas a las cuales, digamos, tenemos nosotros la misión por realizar, y también garantizará con mucho el seguir esos lineamientos y ser responsables con esos lineamientos que se vienen formando para cuidar la salud tanto de nosotros como trabajadores, como de aquellos que acceden a las colecciones para desarrollar algún proyecto de investigación. Creo que ha sido algo muy importante esto que han mencionado y es algo que se quedará precisamente para que lo meditemos todos y cada uno de los que están precisamente participando dentro de esta charla. ¿Algún comentario que deseen hacer antes alguna de ustedes para poder iniciar con algunas preguntas que tienen nuestros participantes en el chat? Por mi parte, yo creo que la parte también importante de estos diálogos es justamente permitir esa participación. Y yo creo que de los que están aquí escuchando, y creo que justamente hemos de manera quizás muy sencilla y muy sintética, un poco abordado estos 4 preguntas que nos hemos hecho entre todos y que hemos tratado de articular a través de este diálogo. Sí, claro. Sí, eso es poco tiempo, pero realmente creo que el aporte ha sido fundamental por parte de ustedes, que ha sido muy bueno y creo que todos podríamos, lógicamente, enriquecerlo con la participación. Entonces, iniciaré con la primera pregunta, ¿les parece bien? Vamos María Carrillo pregunta, me habría gustado ver cómo participantes a personal del área de acervos documentales de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio, ya que habría sido muy enriquecedor contar con los puntos de vista de los compañeros de archivo, fototeca y biblioteca, y la mesa podría haber sido más dinámica al contar con perspectivas multidisciplinares. Ese es su comentario. ¿Alguien desea comentar al respecto? Mari, por favor. Sí, bueno, sí, efectivamente, toda participación es muy enriquecedor. Aquí yo creo que el punto fue de una experiencia que hemos tenido a partir de un protocolo que yo creo que es el primero en el instituto que realmente tiene está como más acabado, y a tener la participación de todos los actores, en este caso de la Biblioteca de Antropología, y nos pareció importante también poder comunicar esto sin despreciar la opinión de otros actores. La invitación de Dara creo que también responde a que esto fue la experiencia de la Biblioteca de Antropología, pero la otra parte muy importante también son los archivos, que si bien también es patrimonio documental, tiene otra manera, otra dinámica de consulta, de procesos técnicos, y aparte viendo que según la nueva ley de archivo, el Archivo General de la Nación es como el ente rector en muchas cosas, pues nos pareció interesante también tener a Dara en esta parte. Claro. Sí, muy bien.
Nos pregunta Luis Enríquez. Quisiera preguntarles a las panelistas si participó, bueno, la misma pregunta que si participó personal de limpieza y vigilancia en la elaboración y redacción de sus respectivos protocolos. Ya María explicó precisamente que fue un proceso inclusivo y que siempre es importante escuchar también otras áreas, aunque no fueran, digamos, técnicas, pero que son copartícipes en la responsabilidad del buen cuidado y mantenimiento de los espacios que nosotros nos encontramos laborando. Pregunta Rita Edith Padilla. En el caso de archivos administrativos, ¿hay alguna otra opción que no sea el aislamiento? ¿Alguien quiere comentar, por favor? Sí, yo creo que para el caso de archivo de trámite, lo que podría estarse haciendo es probablemente generar unas buenas líneas de trabajo en el que se evite la manipulación entre muchas manos, ¿no? O sea, yo sé que esto no siempre es posible, por un lado, y por otro, también creo que aquí sí podríamos estar apostándole a que los documentos que nacen electrónicos se puedan continuar así, ¿no? Hace poco salió un acuerdo justamente de la función pública priorizando que pues que toda la correspondencia se hiciera justo por medios electrónicos y que iba a tener el mismo valor, ¿no? Entonces creo que sí podríamos también estar apostando a que estos documentos, el archivo de trámite, puedan hacer electrónico desde el principio y que únicamente generemos una buena gestión documental para que evitemos la manipulación lo más que se pueda. Nos pregunta también Jessica, ¿cuál es el papel del restaurador en la digitalización de los acervos? A ver, ¿quién dice yo? A ver. Yo creo que todas podríamos aquí intervenir, ¿no? Pero bueno, ya tomé la palabra. Creo que sí. El papel del restaurador debería ser el de acompañar al documento durante la preparación física, ¿no? Como lo comentaba yo hace un momento, se tiene que hacer la descripción, posteriormente podrían pasar por una etapa, no quisiera yo decir diagnóstico, porque realmente no se les haría un diagnóstico, ¿no? Sería como una revisión, una valoración para ver si está en condiciones de ser manipulado y ser sometido al proceso de digitalización que se haya elegido, ¿no? Porque hay muchos procesos. Y si no se puede por alguna o por otra razón, tal vez dar una propuesta, en vez de escanear hay que hacer una fotografía digital, ¿no? O sea, como emitir estas otras opciones, estabilizar el documento previo, vigilar que se haga una correcta manipulación durante el proceso de digitalización y posterior a la digitalización, pues volver a revisarlo, ¿no? Porque pues todos arreglamos las cosas y en el momento que algo sucede que no planeamos, igual y el documento pues ya le pusimos un vendolete y el vendolete se levantó, ¿no? O se dobló tantito, ¿no? Entonces como volverlo a revisar que no le pasó nada para reintegrarlo nuevamente a su unidad de instalación. Muy bien, gracias, Dara. Xochitl, por favor. ¿Puedo? Sí, justo complementando el comentario de Dara, me parece que también nosotros como conservadores, que eso es lo que queremos implementar en la biblioteca, es también realizar y echar a andar, redactar protocolos de conservación para la digitalización. Todo lo que menciona Dara definitivamente tiene que quedar en un documento para que se tenga perfectamente la metodología de cómo se tendría que hacer esta digitalización de la mano de la conservación. Ese me parecería que sería un papel fundamental, o sea, hacer documentos también. Muy bien. Diana o Mari, ¿quieren participar también y comentar algo, por favor? Bueno, yo creo que ellas dos han expresado lo esencial y muchas veces también sería importante en la decisión de consultar nuestra participación en la decisión de cuál documentación o colección se quiere digitalizar, para que también, porque bueno, puede haber una necesidad de tener el documento ya en digital, pero también puede haber otro punto de vista del por qué no digitalizar
no porque se opone a esto, sino porque la valoración no nada más es la condición física del documento, sino que hay también otros aspectos que tienen que entrar en consideración y debería de ser una decisión no nada más del conservador, sino que de quizás un equipo que valora los pros y los contras de poder digitalizar. Claro, un trabajo de equipo que es súper importante en estos tiempos. Diana. Pues creo que lo que yo pueda aportarles va a ser redundar un poco precisamente en lo que es el trabajo en equipo. Creo que por lo menos en lo que se refiere a bibliotecas, archivos y conservación, son disciplinas que se requieren una a la otra precisamente para complementarse en este proceso, ¿no? O sea, como bien lo acaba de exponer Mari, en un momento dado es tomar en cuenta el por qué se quiere digitalizar y pues ir acompañando ese proceso con la conservación, porque también lo mencionó Dara, ¿no? En el sentido de que pues a lo mejor el documento ya es muy frágil como para someterlo a un proceso de digitalización donde en lugar de ser salvaguardas pues lo vamos a terminar de dañar más, ¿no? Entonces sí es buscar las metodologías más adecuadas en conjunto para saber qué podemos digitalizar y cuál va a ser nuestra ruta a seguir. Y pues también dejar plasmado esos instructivos o esas instrucciones, dejarlas plasmadas en documentos que en un momento dado ayuden a futuras generaciones a decirles cómo se debe de hacer correctamente ese proceso. Muy bien. Creo que todo. Muy bien, Diana, muchas gracias. Guillermina O pregunta, ¿cuánto tiempo recomiendan aislar los documentos? Me imagino que se refiere a aquellos documentos que estuvieron en préstamo durante la pandemia y que van a regresar precisamente a su espacio en su lugar de resguardo. ¿Mari? Sí, me voy a aventurar aquí en contestar esa pregunta, que es la pregunta que todo el mundo hace. Un poco como cuando expliqué lo de privilegiar el aislamiento de los documentos en lugar de escoger la vía de la desinfección masiva. En un inicio, y de hecho así está todavía en el protocolo, nosotros propusimos 14 días de aislamiento porque cuando iniciamos el documento todavía los estudios no eran muy claros. Eran estudios también hechos a partir de otros virus, estaban hechos a partir de estudios hechos en ciertas condiciones de laboratorio, temperatura y humedad, que no nos da el total universo de lo que nosotros tenemos en los acervos, e incluso en el país, si nos encontramos en la costa, en el centro, en el norte, en el sur, son condiciones muy diferentes si hay aire acondicionado o no, ventiladores o no, ventanas o no, etc. Y sobre todo porque en ese momento pensábamos que tomando en cuenta que el virus en las personas son más o menos 14 días, por eso pensábamos que 14 días, aunque puede parecer para los usuarios un día eterno, un momento eterno, era para justamente la seguridad. Ahora estamos revisando esto y estamos revisando los últimos estudios. No quiero aquí decir realmente el tiempo, se necesita una revisión más exhaustiva, ver los pros y los contras. También depende de lo que cada quien tiene en sus acervos, cuál es su posibilidad también de aislamiento, etcétera, etcétera. Hay varios factores que intervengan aquí para la temporalidad y sobre todo con base a los estudios. Creo que la mayoría en el mundo están reduciendo ese tiempo
a mucho menor, lo que va a ser en beneficio para poder aumentar la cantidad de consulta. Sin embargo, también está la parte del afore dentro de los que hay que tomar en cuenta, no nada más la cantidad o la rapidez con lo cual podemos consultar. Y también hay que tomar en cuenta que esos son tiempos donde el tiempo es diferente. Ahora sí que tenemos que tener paciencia. Tenemos que tener paciencia. Si hemos estado 3 meses en casa y a lo mejor vamos a estar algunos de nosotros más meses, y todo eso es paulatino, hay que tener paciencia porque aquí lo que está en juego es nuestra salud. Y por eso es que tomamos, a lo mejor les parece unas medidas demasiado drásticas, pero es para privilegiar la salud. Y poco a poco, habiendo más estudios, estudiando los casos, podremos entonces hacer otras propuestas. Muy bien, Mari, muchísimas gracias. Nos pregunta Paula Gutiérrez, y también esto creo que va a ir también para Diana y para Mari. Su pregunta es, respecto a digitalizar un libro completo, ¿no entrarían cuestiones de derechos de autor? Diana. Sí entrarían los derechos de autor, no lo voy a negar. Sí, en un momento dado estaríamos incurriendo ahí en un delito. Creo que ahí la importancia primero es acudir, en el caso de aquí de nosotros, en el caso de la biblioteca que me toca prestar servicio, yo lo que hago es primero remitir a los libros que edita el instituto, porque son libros que digámoslo así, son de libre acceso, ¿no? Y trato de buscar la información que me están solicitando en libros que no tengan problemas de derechos de autor. Si en un momento dado el libro tiene problemas de derecho de autor, entonces ya ahí me pongo o me siento a negociar con el usuario específicamente cuál es la parte que va a requerir. Porque también tengo la siguiente situación. Tengo muchos usuarios que llegan y me solicitan los libros completos y retomamos ahí la problemática de las fotocopias, que hay centros de fotocopiado donde al usuario, con tal de tener ese libro o esa información, pues le pide al de las fotocopias que lo saque todo, y no basándonos en la ley que está establecida, que es precisamente la de proteger los derechos de autor. Entonces creo que también ahí conlleva una parte de educarla a la población en ese sentido, de que cuando es el recurso libre, no hay ningún problema en compartir la información, pero cuando hay derechos de autor, creo que sí es bueno negociarlo, es bueno platicarlo y hacer conciencia al usuario de que a final de cuentas se le podrá hacer una fragmentación además de que en estos tiempos muchas bibliotecas y muchos autores han hecho un poquito de lado esa situación precisamente para apoyar al usuario, al investigador, a cumplir sus objetivos. Pero sí, en un momento dado yo no descarto que sí vaya a generar cierta problemática con los autores, ¿no? Pero yo creo que ya llegando a su momento, pues ya asumiremos la postura que se nos vaya indicando de acuerdo al contexto. Muy bien, Diana, muchas gracias. Nos pregunta KSB, que va un poco ligada a la pregunta anterior, que si se visualiza alguna fecha de apertura de las bibliotecas en la Ciudad de México, ¿se tardará algún tiempo el reactivar el servicio del préstamo a domicilio? Y si seguirá la estantería abierta como en la mayoría de las bibliotecas. ¿Qué pueden comentar, por favor? Bueno, a ver. De estantería abierta, dudo que en mucho tiempo podamos volver a retomarla, por seguridad de todos y de los acervos. Fechas de reapertura todavía no hay,
Por eso es que también se ha dado esa prioridad a muchos servicios digitales. Como lo dije en una de mis participaciones anteriores, creo que ese va a ser el gran reto de todas las instituciones, sobre todo de las instituciones como lo que es el instituto, como podría ser el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, el buscar reinventarnos para seguir dando un servicio de calidad a los usuarios y seguir acercándonos seguir acercándolos a lo que implica la lectura, la investigación, pero pues ya no de igual forma, porque pues esto nos ha modificado completamente nuestra forma de vida cotidiana. Muy bien. Y bueno, yo quisiera nada más complementar un poquito lo que mencionaba Diana. Creo que también es atribución de cada una de las bibliotecas el definir cuál va a ser el método de operación que van a continuar, ¿no? Hasta ahora nosotros hemos también recomendado el cerrar la estantería abierta, pero esto también ha implicado también para las bibliotecas el generar cierta operación que tal vez no tenían, ¿no? Sobre todo para bibliotecas muy grandes. Entonces va a impactar también a nivel de que, pues como decía María, hay que tener paciencia, ¿no? Porque van a tener que estar haciendo la búsqueda a los propios bibliotecarios. En el caso, por ejemplo, del AGN, va a seguir habiendo el préstamo a domicilio y únicamente posterior al préstamo se va a someter los documentos a un aislamiento temporal, ¿no? Que es lo que yo creo que todos estamos en pro de ello, pero sí creo que es importante también reconocer que dependiendo de cada uno de los sistemas de bibliotecas, son los que van a definir sus propios lineamientos, ¿no? No podríamos decir que todas van a operar de la misma manera. Muy bien, muchas gracias. Xochitl, por favor. Sí, y aquí una propuesta justamente es estar muy atentos acerca de la semaforización conducente de la Ciudad de México por parte del sector salud. Nosotros a nivel institucional, bueno, se tenía planeado que las bibliotecas pudieran tener consultas programadas ya en semáforo amarillo, pero esto es una propuesta y que ya la reapertura de las bibliotecas sería en semáforo verde. De hecho, también habíamos planteado que trabajaríamos con estantería cerrada, bueno, la biblioteca prácticamente toda es estantería cerrada, pero préstamos a domicilio sí tendrían que iniciarse hasta semáforo verde. Esto nada más se los comento porque sí es justamente una serie de cuestiones que entre el personal de la biblioteca tenemos que establecer y eso sí es como bastante particular. Pero en cuanto a estanterías abiertas, sí, por lo menos nosotros, o sea, eso es lo que tenemos planeado, ¿no? Que hasta semáforo verde, tal vez. Muchas gracias, Xochitl. Talía, ¿quieres comentar algo al respecto? Ahí voy activando las cosas. Hola a todas. A todas y a todo. Juan Carlos, ¿cómo están? Pues yo quisiera preguntarles un asunto al cual creo que todos nos estamos enfrentando. Creo que el trabajo que han estado realizando en estos grupos de trabajo ha sido muy importante, ¿no? Para establecer todos los protocolos, pero al final creo que la situación a la cual nos ha enfrentado la pandemia, pues cambia por completo las dinámicas en nuestras vidas y al final también en los espacios en los que vamos a estar en el momento en el que podamos empezar a restablecer actividades trabajando. A mí me gustaría saber cómo están planteando este trabajo de comunicación, que creo que va a ser importantísimo, ¿no? Porque una parte es el establecimiento de todos estos protocolos, pero después hay un trabajo súper fuerte para que esos protocolos sean, por un lado, bueno, implementados en las instancias, creo que eso es más fácil, pero todo el personal que de alguna manera, más bien no el personal, los usuarios empezarán a llegar a los acervos, ¿cómo están pensando en estrategias para comunicar de una manera súper eficiente cuáles son, ¿no? Las formas en las que los usuarios tendrán que adaptarse a esta nueva? Cambia por completo las dinámicas en nuestras vidas y al final también en los espacios en los que vamos a estar en el momento en el que
No sé si se pudo escuchar toda mi pregunta y luego se repitió o qué pasó, pero bueno. Sí, es un virus. A ver, María. Bueno, creo que sí escuchamos, tú nos dirás si lo escuchamos completo o no. Efectivamente, como también lo decía, es que la dinámica es diferente. Lo que sí hay que tener muy en cuenta es que debe de haber unos lineamientos generales que pueden servir para todo el mundo como base para poder desarrollar protocolos específicos para cada uno de los recintos. Creo que eso es muy importante porque veo que algunos quisieran ya ver el protocolo de la biblioteca y todo. Este protocolo fue hecho en específico para la biblioteca y también, digo, lo quería aclarar, aunque no es directamente la respuesta a tu pregunta, pero lo quería aclarar porque no se debe de tomar como ese es el documento rector, sino que a partir de el instituto deberíamos de hacer un lineamiento general para justamente los acervos, que puede servir como ejemplo para los otros acervos, para que ellos mismos hagan sus propios protocolos dependiendo de la cantidad de personal que tiene, los espacios disponibles, estantería abierto o cerrado, tipo de documentación, el aforo de los usuarios, en fin, digitalización. Todo esto es un panorama que hay que tener en cuenta para poder elaborar estos protocolos. Entonces, el avisar al usuario, primero será de manera física, en el lugar mismo habrá infografías y habrá señaléticas. Eso es muy importante. Pero de manera previa se tendrá que enviar todas estas condicionantes y todos los lineamientos que se tienen que seguir para que ellos previamente estén entendido lo que se tiene que hacer antes de llegar, mientras que están en consulta y al salir de los recintos. Muy bien, por favor, Xochitl. Bueno, también en la medida en que podamos comunicarnos con los usuarios, o sea, qué mejor que hacer uso de nuestras redes sociales, que justamente pues para eso están, para estar en contacto con nuestros usuarios y decirles, por ejemplo, en el caso de las consultas programadas, cómo sería el trámite, ¿no? Ya lo mencionaron también, o sea, en esta medida de comunicación también se les daría los lineamientos que ellos tienen que realizar, que tienen que atender para la consulta, ¿no? En ese sentido, queremos llevar la comunicación y también, por ejemplo, no sé, para el personal de la biblioteca también se les se les ha brindado una serie de lineamientos justo para la conducción entre nosotros en la vida cotidiana al interior de la biblioteca y pues me parece que reuniones de trabajo también van a ser virtuales, van a ser muy importantes en esta nueva normalidad. Muy bien. Dara, por favor. Sí, bueno, a mí me gustaría también hablar un poco en el caso de los archivos, ¿no? Creo que sucede mucho que con los archivos históricos hay una relación de comunicación muy directa entre los investigadores y los propios archivos, ¿no? Están muy vivas las redes sociales, se comunican directamente por Facebook, por Twitter, ellos preguntan directamente lo que quieren saber y pues bueno, también los archivos generalmente tienen ya sus páginas por Facebook, por Twitter, como mencionaba Xochitl, y ahí es donde se van subiendo las informaciones oficiales. Creo que también es muy importante lo que menciona Xochitl, ¿no? Que también hay que comunicarnos solamente a los usuarios externos, sino a los usuarios internos. Y también estos protocolos, una vez que se oficializan, se difunden por medio de la red institucional, ¿no? Por correo se mandan a todos, absolutamente todos, los trabajadores, independientemente del esquema de contratación que tengan. Todos tenemos un correo institucional en el que vamos recibiendo todas las noticias de la institución hacia nosotros. Y bueno, además de pensando también en aquellos usuarios que no puedan acceder a medios digitales y que no puedan revisar lo que se dice en Twitter o lo que se dice en Facebook o en la propia página de la GN,
la comunicación también se hace física, ¿no? También se refuerza por medio de infografías, hay distintos medios de difusión, de divulgación y comunicación de la información, pensando también en todos los estratos y todos los tipos de investigadores. Y bueno, también se está planteando que haya una capacitación, todavía no sabemos bien cómo, pero estamos planteando justo una capacitación también para la gente que está en directo contacto con los usuarios, no solamente los compañeros de sala de consulta, sino también los compañeros que trabajan en el servicio de vigilancia, que son realmente los que reciben sobre todo las preguntas de los usuarios, ¿no? Y que es gente que a veces se le tiende a olvidar a todo mundo que los vigilantes son siempre como el primer punto de encuentro con los usuarios, y son los que brindan la información y son los que tienen que tener todas las medidas de seguridad y además todo el conocimiento que brindarle a los usuarios. Y pues eso sería. Muy bien, Dara, con esta parte final, dar respuesta también a varios cuestionamientos que incidían precisamente en la participación de otras áreas en ese tipo de trabajos. Y también hay una pregunta que se repite de manera reiterada, pero creo que se sintetiza muy bien lo que pregunta Frida Mateos. ¿Ya están elaborados los protocolos? Y pregunta si están ya elaborados, si estos ya son consultables. ¿Quién dice yo? Bueno, yo voy a hablar únicamente del protocolo del AGN, ¿no? Que es el que yo conozco, que está ahorita en desarrollo, ¿no? Tenemos una versión en borrador ya bastante avanzada, y sí van a ser públicos para todos por los propios medios que acabo de comentar. Van a incluir recomendaciones generales de conservación en cuanto a los equipos de protección personal a emplear, cuáles serían como los lineamientos para limpiar las superficies de trabajo, tanto en áreas de procesos técnicos como en áreas de traslados, como en áreas de consulta, ¿no? O sea, realmente hemos sido como muy... digamos, no queremos dejar nada fuera, no hemos sido muy perfeccionistas en temas de recomendaciones puntuales, y esas pueden ser replicadas para que quien los quiera consultar pueda bajarlos a sus propios protocolos. Muy bien, muchas gracias, Dara. Xochitl, por favor. En cuanto al protocolo de la biblioteca, bueno, ya está concluido. De hecho, ayer se presentó a todo el personal de la biblioteca y solamente haremos un par de ajustes. Ya también tenemos el aval de Protección Civil, se va a hacer también un aval por parte del IMSS. Entonces, esperemos que ya, ojalá, y la próxima semana ya podamos difundirlo más. Muy bien, muchísimas gracias. Marcela señala lo siguiente: seguramente tendrán que establecerse nuevos convenios internacionales y procedimientos para hacer públicos los acervos de todo el mundo. La digitalización es la única vía para que los acervos no se vuelvan privados. El asunto de los derechos se pueden manejar con las aplicaciones para no poner en riesgo los derechos de autor, pero no por ello deberán cerrarse los acervos al público. Es el punto. Y creo que es algo que ya había comentado Diana precisamente, que la idea no es cerrar acervos, cerrar colecciones, no se vuelven, en este caso, cotos de pequeños grupos, sino al contrario, la idea es que permeen un público cada vez más amplio de la sociedad que desee la consulta, pero sí debe de haber ciertos lineamientos y ciertas normas de control en el uso y sobre todo el respeto irrestricto a los derechos de autor. Hay otra pregunta que nos hacen y que engloba también parte de lo que ya se había señalado sobre los tiempos de aislamiento para el material bibliográfico, fotográfico y documental. Pregunta Silvia: ¿cuál es el tiempo que recomienda para aislar el material bibliográfico, fotográfico, documental luego de una manipulación, ya sea técnica por el personal o de consulta por el usuario? ¿Y se recomienda implementar el uso de guantes de nitrio para la consulta de cualquier archivo sin que sea archivo histórico? ¿Qué pueden responder al respecto, por favor? Ya Mari nos había dado un adelanto, pero si gustan complementar. Sí, por favor, Dara. Bueno, creo que
hay como también ideas encontradas respecto al uso de los guantes, ¿no? Justo lo hemos estado también platicando previamente con Marí también sobre esta potencial idea falsa de protección que te puede dar el estar usando los guantes, ¿no? O sea, realmente se te puede olvidar el reforzar estas medidas de lavarte las manos con frecuencia, o que como ya traes los guantes, de repente también te tocas la cara con los propios guantes sin lavarlos. Pero pues hay también otras consideraciones que tomar en cuenta a la hora de determinar si vas a utilizar los guantes o no. Yo personalmente considero que una correcta limpieza constante de manos puede ser suficiente, ¿no? Pero sí hacerla de manera constante. No creo que esté contraindicado tampoco el hecho de utilizar los guantes, pero pues sí, también recordar que, pues que los guantes al final también van a ser como un espejo de nuestras manos, ¿no? Entonces, a donde vaya nuestra mano va con el guante, entonces también se tiene que lavar el guante, ¿no? También y eso no implica que no hay que lavar, no hay que lavarnos las manos, ¿no? Y no recuerdo bien cuál era la otra parte de la pregunta. Una era la manipulación precisamente de los materiales que acabas de comentar precisamente, y la otra es parte de lo que ya nos había comentado Mari sobre los tiempos de aislamiento para diversos tipos de soportes, ya sea bibliográfico, ya sea fotográfico, ya sea documento, legajo, en fin. Ok, pues sí, la verdad es que yo no tendría nada más que aportar, salvo lo que ya ha dicho Mari de los tiempos de aislamiento. Lo que sí quisiera también comentar, únicamente tal vez como comercial, es que el AGN realizó una serie de recomendaciones de manejo de documentos de archivo clínico de pacientes que estuvieran sospechosos o confirmados de COVID-19, en el que sí se toman unas medidas un poco más estrictas respecto a la manipulación, ¿no? Solicitamos retroalimentación y apoyo. De hecho, Marí nos comentó también este documento, ¿no? Científicos del Politécnico, y pues sí, o sea, coincidimos que realmente los materiales de archivo en sí mismos no tenemos información para decir que la carga viral que tengan, si están en contacto tentativo, sea suficiente para volverlos vector de contagio, pero eso no implica que no tendríamos que protegernos, y evidentemente estos archivos clínicos pues sí tienen un porcentaje mayor de riesgo, ¿no? Pero creo que también tenemos que estar como bien conscientes que no necesariamente estamos en una situación en la que por ir a consultar estemos en gran riesgo de ser infectados, ¿no? También creo que no debemos caer en pánico. Muy bien, muchas gracias. Dara, Mari, por favor. Bueno, para no ser reiterativo, yo creo que Dara ya ha dado la mayor explicación. Nada más reiterar que el uso de guantes, aparte de que es una falsa como sensación de protección, también puede ser un foco de contagio cruzado, porque justamente pensamos que nada más está infectado el guante, y cuando quitamos los guantes, si no lo quitamos de manera apropiada, ya nos hemos contaminado. Si los dejamos encima del escritorio porque nos teníamos que trasladar a los sanitarios, también ya está. En fin, consideramos que es muy complicado manejar la cuestión de los guantes, a menos de que el tipo de material, el estado de conservación del material, que puede ser que tenga, y eso habrá que valorarlo, una contaminación diferente, lo necesite. Pero para el virus, la verdad que nosotros, y veo que el archivo también tiene esa misma línea, en general no recomendamos el uso de guantes para la consulta. Sí va a haber recomendaciones muy específicas de lavado de mano al llegar a los recintos, y
mientras que están ahí por cualquier cosa que tienen que trasladarse de un lugar a otro, también el lavado de manos, y al salir del recinto igualmente el lavado de manos. Y la protección, la debida protección de la mascarilla y quizá dependiendo del caso de la careta. Pero si no, hay que recordar que el virus no puede trasladarse directamente del libro hacia nosotros, sino es que a través de las manos, ¿no? Y no a través de las manos ni la piel, sino que si nos tocamos lo que ya se ha mencionado miles de veces, la boca, la nariz o los ojos. Muy bien, Mari, muchísimas gracias. Xochitl, por favor. Y de manera complementaria también es momento de hacer una reflexión ante la cantidad de desechos que estamos generando a raíz de la pandemia. Estamos recomendando el lavado de manos por las situaciones ya comentadas y también considerar otra parte que es el famoso gel antibacterial, ¿no? O sea, el uso del gel antibacterial, por supuesto, no va a ser un sustituto del lavado de manos, a menos obviamente que estés en el transporte público, ese tipo de cosas tal vez sí, pero al llegar a un acervo, ahora sí que el personal va a invitar a los usuarios y a nosotros mismos a lavarnos adecuadamente las manos ahí antes y después de utilizar los documentos. Y bueno, quería regresar un poco también a lo de la parte de desechos, porque nosotros también habíamos considerado un apartado de atención a desechos sanitarios y por eso también recomendamos para nuestro personal el uso, por ejemplo, de cubrebocas de tela lavables, ¿no? Pensando en esta situación de la contaminación y la gran generación de desechos que se está desarrollando en estos tiempos. Sería todo. Muy bien, muchísimas gracias, Xochitl. Preguntan del canal YouTube, ¿la luz ultravioleta es útil para desinfectar documentos? Mari. No, por favor. Dejen ¿No? esa idea. Veo que los colegas están riendo, no. O sea, el UV puede ser dañino tanto es dañino para los documentos, fotografía, todo lo que es patrimonio documental, así como para las personas. Y no se ha comprobado que realmente nos va a ayudar a desinfectar. Seguimos en la línea de la desinfección por medio de aislamiento, que es la forma más segura por el momento. Y para regresar a del tema de la temporalidad, poco a poco tendremos más certeza para saber cuánto tiempo realmente tenemos que guardar en aislamiento los documentos y todo el patrimonio documental y en general el patrimonio en general. Muy bien, muchas gracias. Todavía tenemos unos minutos precisamente para que podamos dialogar. Si alguien del público desea plantear alguna pregunta, sería muy bueno que la enviaran precisamente en el chat para que lo podamos revisar. Por lo pronto, Edith Padilla pregunta, en un contexto de la manipulación en archivos jurídicos donde no nacen de manera electrónica y que llevarlo al mundo digital no será de forma inmediata, ¿podrían sugerir algún tipo de desinfectante para ese tipo de materiales? ¿Qué usan en el AGN-DARA? Cuéntanos, por ejemplo. Pues mira, nosotros de todos los materiales que salieron en investigaciones nos quedamos con 3, ¿no? Que fue el hipoclorito de sodio, el etanol y el isopropanol, ¿no? Hemos, entre comillas, jugado con los porcentajes, depende sobre qué se vaya a aplicar. Hemos estado buscando también como referencias del IMSS, de la OMS, y encontramos que pues realmente un porcentaje mayor del 0.01 de cloro, que realmente es, o sea, podría sonar como no es nada, ¿no? Es suficiente para superficies de trabajo, para nuestros escritorios, para trapear, ¿no? En el caso de los baños, que tal vez puede haber un poco más de uso, podemos llegar a un 0.6%.
En el caso, por ejemplo, que creo que también es bien importante y no lo hemos mencionado, qué hacer en el caso de los equipos, de los electrónicos, de los equipos de cómputo, de los teléfonos, no se pueden, no se deben, por favor no lo hagan, no los limpien con cloro, ¿no? Aquí sí se tendría que hacer una solución de isopropanol, ¿no? Precisamente para evitar dañar los equipos. Y pues en el caso de las superficies de nuestras mesas de trabajo, tanto en áreas de consulta como en aislamiento, como en los repositorios y en procesos técnicos, lo que estamos proponiendo es el uso de etanol, ¿no? Entonces sí hay como una gama y sí hay criterios para seleccionar qué tipo de desinfectante se va a utilizar. Esto de todas maneras también lo vamos a tener bien detallado, bueno, ya lo tenemos bien detallado en el protocolo que se va a publicar, por si alguien gusta también usarlo como base, ¿no? Tenemos todas las referencias documentales por si no quieren quedarse con lo que decimos y quieren comprobar que efectivamente estamos bien. Y en el caso del desecho de los equipos de protección, pues también hay como todo un apartado, ¿no? Que no se pueden tirar simplemente a la basura, porque veo que incluso alguien lo pregunta, si son biológico-infecciosos, pues sí los estamos tratando como desechos de RPBI, de acuerdo a la norma 087, ¿no? Entonces, también eso hay que considerar en el momento en el que pongamos incluso hasta bolsas, ¿no? de basura en nuestras áreas de trabajo, porque tienen que seguir cierto código de color, el tipo de desechos que hagamos. Y pues los guantes se lavan como se lavan las manos, ¿no? O sea, se lavan con agua con jabón y después pueden o no pueden ser desinfectados. Yo la verdad es que no le veo caso que se ponga una desinfección posterior a los guantes, pero que se estén lavando regularmente. Muy bien, Dara, muchísimas gracias. Y por último, Mary, ¿quieres comentar algo breve, por favor? Perdón, no le escuché mal la... No te preocupes, vuelvo a leer la pregunta, que nos dice precisamente que en virtud de las diversas formas en las que podemos nosotros, en los archivos jurídicos en las que no tienen, digamos, una oportunidad de hacerlo de manera digital inmediata, si se sugería algún tipo de desinfectante. Ya Dara nos dio algunos tips, pero no sé si quieras complementar la información para finalizar. Sí, yo no, o sea, la pregunta es bastante amplia y lo que ha dado Dara es sobre todo sobre las superficies donde se podrían depositar los expedientes de consulta, pero si pensamos en la consulta, si pensamos en los documentos, para nada se puede, o sea, no es recomendable, no le voy a decir que para nada, pero no es recomendable aplicar ningún tipo de sustancia para desinfectar, porque al no conocer realmente lo que puede dañar en un futuro, y aparte porque esos documentos tienen diferentes tipos de tintas, sellos, diferentes materiales en el material usado para escritura o para los sellos, se tiene que tomar mucho cuidado en el caso de que sea necesario, con qué se va a desinfectar. Entonces, dar una recomendación de productos con porcentajes y todo, pues no es recomendable. Se tiene que consultar a un especialista y se entiende que probablemente debe de haber una consulta y un ido y venido de documentos físicos por las características de los jurídicos. En la medida de lo posible se tendría que poner en aislamiento, y si no, lo que tendrán que hacer es reforzar las medidas de higiene y de protección de las personas, que es lo que hay que hacer, o sea, el lavado continuo de las manos antes y después de consultar, traer puesto pues la mascarilla y la careta quizás, en fin, pero favorecer el aislamiento de la documentación en primer lugar. Muy bien, Mari.
Muchísimas gracias. Y bueno, lógicamente es un tema por el cual podríamos seguir platicando horas, horas y horas, pero la presión del tiempo en estas nuevas formas de comunicación nos limita un poco, pero no resta más que agradecer a las 4 especialistas que han tenido a bien compartir su conocimiento y su expertise con todos nosotros. Creo que nos llevamos más preguntas, pero también nos llevamos muchas respuestas en torno a esos problemas que nos enfrentaremos con los documentos, en los diferentes tipos de soportes y tipos de archivo en el que nos desempeñemos. Muchas gracias a las 4, realmente ha sido muy grato poder estar con ustedes, poder escucharlas, y no me resta más que a nombre de ellas y propio agradecer a la Coordinación de Conservación del Patrimonio Cultural del INAH la oportunidad de compartir a un público más amplio este tipo de experiencias. Realmente muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. 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 Muchas gracias a todos. La Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural les agradece mucho su asistencia y a través Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.